En esta clase vamos a estudiar lo que serían los vectores. Para ello veamos algunas definiciones. Primero, la flecha, cuyo punto inicial es A y su punto final es B, se conoce como segmento dirigido. Es decir, que si tenemos un punto inicial A, un punto final B y trazamos una flecha que vaya desde el punto A hasta el punto B, nosotros tenemos únicamente lo que conoceríamos como un segmento dirigido. Por el momento no sería vector. Ahora, ¿cómo vamos a definir a un vector? El conjunto de segmentos dirigidos que poseen la misma longitud, dirección, es decir, una inclinación o ángulo también, y sentido, se refiere hacia donde apunte la flecha, se conoce como vector. Es decir, que si nosotros tenemos una flecha en donde se establezca una longitud, también se establezca un ángulo o una inclinación para este vector y se establece un sentido que sería hacia donde señale la flecha, tendríamos lo que sería un vector. Siempre y cuando un segmento dirigido tenga esas tres características o posea esas tres características, nosotros estaríamos frente a un vector. Ahora bien, se representa un vector con cualquier segmento dirigido que pertenece a ese vector. Si ese segmento dirigido tiene su punto inicial A y su punto final B, se denota a este vector por, y vean, acá tenemos AB con una flecha. Vamos a acercar un poco. Acá sería, vean, ahí está la flecha. Entonces, cuando tengamos esta simbología, lo que vamos a hacer o lo que va a representar sería el vector de A hasta B, porque A sería el punto inicial y B sería el punto final. Bueno, si no se expresan los vectores con sus puntos inicial y final, es decir, si no tenemos visible el punto inicial A y el punto final B, no quiere decir que no sea un vector. Sí sería un vector y se puede usar las letras minúsculas A, B y C. Con esas tres letras nosotros podríamos representar a un vector, pero específicamente le tendríamos que agregar este símbolo que tenemos por acá. Agregándole ese símbolo arriba de la letra minúscula, podríamos representar un vector. Vean, tendríamos el vector B, el vector C, el vector U. No necesariamente esas letras, podría ser el vector V, el vector H, de esta manera. También podría ser el vector G, el vector E, y así sucesivamente. Vean, si tenemos el punto inicial y el punto final, tendríamos que este vector sería el vector AB, nada más. Tendríamos ese vector, vean el sentido que tiene este vector, en este caso sería el vector BA. ¿Por qué el vector BA? Porque va desde B hasta A. Eso es importante. Siempre que esté representado de esa manera un vector, debemos identificar que la primera letra sería el punto inicial y la segunda letra sería el punto final. El punto final siempre sería hacia donde está señalando o apuntando la flecha. En este caso, vean, el punto inicial sería B y el punto final sería A. ¿Qué sucedería si no aparece el punto inicial y el punto final? ¿No sería un vector? Sí sería un vector, pero la representación de ese vector se asume como la letra minúscula y el símbolo del vector en la parte de arriba. Entonces, de estas tres formas podemos representar un vector y podemos utilizar esas notaciones. Dos vectores A y B son iguales si los segmentos dirigidos que los representan tienen la misma longitud, dirección y sentido. Es decir, uno se obtiene del otro por medio de un desplazamiento paralelo. ¿A qué se refiere esta parte? Si tenemos este vector, vean, otro vector paralelo a este podrían ser iguales o serían paralelos siempre y cuando sean iguales. Y para que sean iguales deben cumplir con esas tres
características. La primera, tenemos el vector A y el vector B. Para empezar, podríamos asumir que son dos vectores paralelos. Ahora bien, ¿cómo vamos a asumir que ambos vectores son iguales? Sencillo. Primero, deben tener la misma longitud. Como podemos observar, ambos tienen la misma longitud. Segundo, deben poseer la misma inclinación, es decir, el mismo ángulo. Y como podemos observar, ambos tienen el mismo ángulo. Y la tercera sería el sentido. Ambos tienen que estar apuntando con el mismo sentido. En este caso, vean, las flechas están apuntando hacia el mismo sentido. Por lo tanto, estos dos vectores serán iguales porque cumplen con las tres características. Tienen la misma longitud, tienen el mismo ángulo de inclinación y señalan o apuntan con el mismo sentido. La longitud de un vector U se conoce por norma del vector. Eso es importante. Cuando nos referimos a la longitud de un vector, vamos a hacer referencia a la norma de un vector. En este caso, el vector U. Y se denota por este símbolo, nos dirá a nosotros que sería la norma del vector. Por ejemplo, si tenemos el vector A y queremos y necesitamos su norma, entonces sería la norma del vector A. Así lo tendríamos que representar. Eso sería para nosotros el vector A y esto sería la norma del vector A. Eso es importante porque más adelante vamos a trabajar bastante con esa simbología. Bueno, un vector U es unitario, este es otro concepto, es unitario si su norma es 1, es decir, si su longitud es de una unidad, es decir que la norma del vector U es igual que 1. Y si la norma de un vector es igual que una unidad, significa que este vector es unitario. Y tenemos por acá algunos ejemplos. Tenemos estos dos vectores, son unitarios porque tienen una longitud de una unidad. Vean, una unidad, una unidad. Tenemos por acá, ese vector es unitario, sí, sin importar que no estén señalando con el mismo sentido, pero sí ese vector es unitario porque tiene una longitud de una unidad. Veamos, ese vector será unitario, sí, porque desde el menos 1 hasta el menos 2 tenemos exactamente una unidad. ¿Ese vector es unitario? Sí es unitario porque exactamente mide una unidad o su norma es de una unidad. ¿Ese vector será unitario a pesar que esté horizontal? Sí es unitario porque tiene una medida de una unidad. ¿Este vector será unitario? Sí es unitario porque si ustedes se fijan, su longitud va desde 0 hasta 1, es decir, una unidad. Por lo tanto, si la longitud o la norma de un vector es una unidad, significaría que ese vector es unitario, porque la norma de dicho vector es igual que 1 o es una unidad. Veamos el ángulo entonces. El ángulo entre dos vectores se mide al unir por los puntos iniciales ambos vectores y se utilizan valores de 0 hasta 180 grados. Veamos. Si tenemos estos dos vectores, pues primero tendríamos que unirlos en base a ese punto inicial para ambos. Ahora bien, el ángulo, que sería este, en algunos casos se mide de forma positiva. Entonces, si se fijan, acá tendríamos 0 grados y acá tendríamos 180 grados. Por lo tanto, este ángulo estará en un intervalo de 0 a 180 grados. Exactamente como lo decimos acá. Ahora bien, si tenemos estos dos vectores, pues estarían unidos por ese punto inicial y el ángulo sería ese que tenemos por acá. La pregunta es, ¿estará entre los 0 y los 180 grados? Sí, porque acá tenemos 0 grados y acá tenemos 180 grados. Por lo tanto, sí cumple con la condición. Ahora bien, si tenemos esos dos vectores, ¿qué sucederá con el ángulo? Vean,
Como podemos observar, estos dos vectores están medidos en sentido antihorario, significa que son positivos. Le vamos a poner acá positivo y un ángulo positivo. Ahora bien, para que este vector tenga una medida entre 0 y 180 grados, vean, podríamos decir de que de acá hasta acá tenemos siempre 180 grados. Es decir, en la parte de arriba tendríamos 180 grados y en la parte de abajo también tenemos 180 grados. Entonces, si medimos este ángulo, para que cumpla con esta condición, se tendría que medir en sentido horario, pero negativo. Por ejemplo, podría ser que este ángulo mida menos 120 grados. Menos 120 grados obviamente no está en un intervalo de 0 a 180 grados. Pero, si se fijan, prácticamente acá tendríamos una medida también de 180 grados. Entonces lo que se hace es asumir de que a pesar que esté negativo, pero tendríamos una medida de 120 grados únicamente que en la parte de abajo. Es como que si rotáramos esos dos vectores, ese vector lo pasáramos abajo, siempre mantendrían el mismo ángulo, lo único que ya no sería positivo, sino que sería negativo. De igual forma con estos dos vectores, vean, acá aparece el punto inicial y el ángulo que se mide entre ellos está medido en sentido horario, significa que sería negativo. Lo vamos a poner acá, negativo. Pero también acá tenemos 0 grados y acá tendríamos los 180 grados. Ahora bien, en estos casos, cuando los ángulos aparezcan en esta parte, entonces no tendríamos problema, pero si aparecen de esta forma los ángulos, tenemos que recordarnos en medir los ángulos de forma negativa. Dos vectores u y v son ortogonales si el ángulo formado entre ellos es de 90 grados. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos dos vectores y por acá tenemos el punto inicial para ambos, el ángulo que se encuentra entre ellos es de 90 grados, eso significa ese símbolo, entonces tendríamos que esos dos vectores son ortogonales porque el ángulo que está entre ellos es de 90 grados. De igual manera, si tenemos estos dos vectores, son ortogonales porque el ángulo que se encuentra entre ellos es de 90 grados. Si cambiamos un poco las formas, vean, de los vectores, a pesar de que ya no tienen una forma estricta así como estos dos, pero si acá se mantiene un ángulo de 90 grados, lo vamos a agregar sin importar la posición en la que aparezcan, pero si acá tienen un ángulo de 90 grados o se presenta un ángulo de 90 grados, entonces los vectores serán ortogonales. Eso sí, no cambiaría. Ahora, continuando, vamos a definir lo que sería la suma y resta con vectores, únicamente que lo vamos a hacer gráficamente. Sean los vectores u y v, estos dos vectores definidos y dibujados de esta manera, se define la operación suma de vectores como el vector determinado, o muchas veces suele llamarse vector resultante, por el punto inicial de u, del vector u, con el punto final del vector v, como lo muestra la figura. ¿A qué nos referimos? Lo siguiente. Para sumar estos dos vectores o para encontrar el vector resultante de la suma, vamos a tomar el primer vector, vean, tomamos el primer vector y debemos recordar que ese sería el punto inicial y es el punto final. Entonces, a partir del punto final del primer vector, que sería ese que tenemos acá, a partir de ese punto acá, yo voy a colocar el punto inicial del segundo vector. Entonces voy a tomar este vector y lo vamos a colocar en este punto. Vean, lo colocamos en ese punto y tendríamos el vector v. Ahora bien,
el vector resultante o el resultado prácticamente de la suma de estos dos vectores sería unir el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. Es decir, de este punto a este punto vamos a trazar un nuevo vector y a este nuevo vector le llamaremos el vector resultante o el vector suma. De esta manera. Entonces, ese es el proceso que vamos a hacer para poder sumar vectores gráficamente. Tenemos algo muy importante. Dado un vector AB, se define el vector BA como el opuesto del vector AB y se denota por menos AB, menos el vector AB. Es decir, que menos el vector AB sería igual al vector BA. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo esta teoría? Nos está aclarando de que un vector opuesto a este vector sería BA. Entonces, ese vector opuesto se puede representar de dos maneras. Se puede representar como el mismo vector AB, pero multiplicado por un signo menos, o como el vector BA, que prácticamente estos dos vectores serían lo mismo. ¿Qué significa? Cuando tengamos un vector que le anteceda el signo menos o que antes de ese vector esté el signo menos, significa que lo que vamos a tener en sí sería el vector opuesto. Veamos a qué nos referimos. Si tenemos este vector desde A hasta B, vean, punto inicial, punto final, eso nos guiamos por hacia donde apunte la flecha, y también tenemos este otro vector, que sería el vector BA. Ahora bien, como ustedes pueden observar, este sería el vector opuesto. ¿Qué implica tener un vector opuesto? Implica que va a cambiar el sentido, nada más. Es decir, ese es el vector AB. Un vector opuesto a este vector tendría que ser otro que cambie este sentido. Y vean, acá está. Aquí vamos de A hasta B y aquí vamos de B hasta A. Es decir, cambiaron el sentido. Por eso sería el vector opuesto. ¿Y cómo podríamos representar este vector también? Sencillo, lo podríamos representar como menos AB y el símbolo de vector. De esta manera también podríamos representar este vector, porque lo que hace el signo menos al multiplicarse por un vector es cambiar el sentido. Vean, acá estaba señalando en este sentido y al tener el opuesto o multiplicarlo por un signo menos, cambia el sentido de la flecha. Ahora bien, vamos a definir la resta. Sean los vectores u y v, vean, ahí tenemos los dos vectores. Se define la resta del vector u con el vector v como la suma del valor, del vector u con el vector menos v. Ya sabemos de que cuando aparece el signo menos, lo que significa es el opuesto, es decir, vamos a utilizar un vector opuesto a este, nada más. Veamos entonces, sería la resta del vector u menos el vector v será igual al vector u más el vector opuesto a v, que sería menos v, menos el vector v. Veamos cómo lo vamos a hacer. Tomamos el vector u, esa parte, tomamos el vector u, y ahora, recordemos, ese sería el punto final. Entonces, si aquí estuviera solamente el vector v, vean, si no tuviéramos ese menos, y solo tuviéramos v, pues prácticamente nos traeríamos este vector y lo colocaríamos acá. ¿Cuál es el problema? No me están pidiendo el vector v, sino que me están pidiendo el vector menos v. ¿Qué implica ese signo menos? Cambiar el sentido. Ya la flecha ya no va a tener este sentido, sino que va a estar en sentido contrario, como lo vamos a ver a continuación. Vean, ahora este vector es el mismo que este vector, lo único que cambió el sentido. Ahora el sentido de la flecha está señalando hacia otro lugar. Por lo tanto, ese sería el vector menos v. Vean, eso es lo que sucede. Ese es el vector original v.
¿Cómo obtuvimos el vector menos v? Sencillo, multiplicando ese vector por menos. ¿Y qué implica cuando multiplicamos un vector por menos? Que se cambia el sentido de ese vector. Ahora, recordemos, ese sería el punto inicial y acá estaría el punto final. Entonces, vamos a trazar un vector desde el punto inicial hasta el punto final y a este vector, que sería el vector resultante, le vamos a llamar el vector u menos el vector v. Prácticamente el resultado sería este vector. Así que tengamos cuidado cuando aparezca el opuesto a un vector. Para continuar y para practicar un poco lo de las operaciones con los vectores gráficamente, con los vectores que se presentan, estos de acá, vamos a realizar las siguientes operaciones, que serían estas tres. Lo importante es que cuando trabajemos con vectores gráficamente, el lugar en donde los vamos a graficar o la página debe ser cuadriculada. Y acá es en donde nos funciona bastante el cuadro grande para graficar vectores. Vamos a ver cada operación, por individual y vamos a resolverlo gráficamente. Vamos a resolver entonces el primer caso. Tendríamos que sumar el vector o encontrar el vector resultante w más el vector b. Debemos tomar en cuenta que esta suma va a ser un nuevo vector y ese vector es el vector suma. Entonces veamos, vamos a utilizar el vector w, ese de acá, y vamos a utilizar el vector b, ese de acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar este vector acá y para ello nos podría ayudar el hecho de tener los cuadros acá y vamos a contar cuántos cuadros tenemos tanto vertical como horizontalmente. Verticalmente tenemos 1, 2, 3 cuadros. Horizontalmente tenemos 1, 2, 3 cuadros. Entonces, con una regla, vamos a trazar acá. Nos vamos a apoyar. Vamos a modificar por acá el ángulo. Tendría que ser, en este caso, 3 cuadros. Vamos a trabajar acá. Vamos a trazar desde acá. Ahí tendríamos, vamos a quitar la regla. Ese sería el vector. Vamos a hacer así. Ese sería para nosotros el vector W. Lo vamos a colocar. Ahora, con otro color, vamos a trazar el vector, en este caso, el vector B. Tendríamos acá el vector B. Lo vamos a trazar, vean, aquí se terminó este vector. A partir de esta punta, o de esta punta de flecha, vamos a trazar este otro vector. Y como ustedes se fijan, está en 2 cuadrados nada más. Entonces serían estos dos. Va a ir desde este punto hasta ese punto de ahí. Veamos cómo nos quedaría entonces. Sería, vamos a utilizar la regla. Vamos a tratar de ajustarla. Vamos a tratar de ajustar la regla. Ahí estaría. Vamos a trazar entonces. Ahí está. Vamos a quitar la regla. Vamos a dibujar la flecha de esa manera. Y ahí tendríamos lo que sería el vector B. Lo vamos a poner acá. Vector B. Ahora lo que vamos a hacer es trazar un vector que me una, en este caso, vamos a trazar un vector que me una el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. Entonces tracemos este vector,
Vamos a ajustar la regla entonces. Vamos a ver. Estaría de esta manera. Sí, algo así. Trazamos. Y ahora dibujamos la flecha. Ahí estaría. Por lo tanto, a este vector lo vamos a llamar, le vamos a colocar acá, lo vamos a llamar el vector W más el vector B. Ahí estaría. Por lo tanto, el resultado o el vector resultante para esta operación sería este vector que tenemos por acá. Y eso sería sumar vectores gráficamente. Continuando con el ejemplo 2, tendríamos que el vector A menos el vector C. Para ello vamos a utilizar el vector A. Vamos a tomar este vector. Veamos, serían 2 cuadrados horizontalmente y 3 verticales. Vamos a tratar de poner una marca por acá. Vamos a colocar de color negro. Sería este, aquí estaría el punto inicial y acá sería el punto final. Vamos a utilizar la regla. Vamos a tratar de más o menos ahí. Vamos a trazar la flecha. Tendríamos este vector. Este sería para nosotros el vector A. Ahora vamos a trazar el vector B, que es, perdón, el vector C, que vean acá tendríamos un vector opuesto, porque siempre que tengamos un signo menos antes del vector significa que debe cambiar el sentido, es decir, ya no va a estar señalando con este sentido, sino que en sentido contrario. En otras palabras, el vector original C estaría, siempre vamos a iniciar desde donde termina este vector y acá en esta marca estaría lo que sería el vector C. Vamos a poner el vector C originalmente, así como aparece, de esta manera. Vamos a trazar el vector, ahí estaría. Voy a colocar una flecha por acá. Ese sería para nosotros el vector C. Pero como nosotros tenemos el vector menos C, entonces vamos a utilizar el opuesto a este. Y el opuesto a este vector tendría que ser a partir de este punto en sentido contrario. En este caso me quedaría de esa manera, en sentido contrario. Ahí tendríamos, hacemos la flecha por acá, ahí estaría, ese sería el vector menos C. Colocamos este vector C para que podamos apreciar que cuando tenemos un signo menos, lo que vamos a hacer es cambiar el sentido. Tendría que ir o trazarse en sentido contrario. No es necesario agregarlo, yo lo agregué para que se viera el caso por acá. Lo podemos borrar también. Si lo borramos, nos quedaría algo como esto. Ahí estaría. Ahora vamos a trazar para el vector resultante, que sería desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final del segundo vector. Entonces nos quedaría algo como lo siguiente. Vamos a unir esos dos puntos, lo vamos a alinear por acá.
ahí estarían alineados más o menos, por ahí. Vamos a trazar el vector resultante, que sería ese. Vamos a quitar la regla y vamos a terminar de trazar la flecha. Ahí estaría. Este vector resultante sería para nosotros el vector, ese sería el vector A menos el vector C. Ese vector que tenemos acá sería ese vector resultante, al cual conocemos como el vector resta. Tenemos el ejemplo 3, que sería la suma o encontrar todo ese sería un vector. Y para determinarlo tendríamos que al vector B sumarle el vector A y restar el vector U. En este caso nos quedaría de la siguiente manera. Primero vamos a dibujar el vector B, que sería ese de acá. Lo vamos a trazar de color negro y como podemos observar acá tenemos prácticamente esos dos puntos. Vamos a trazarlo por acá. Ese sería el punto inicial, ese sería el punto final. Vamos a utilizar la regla. Vamos a ver. Un poco más alineado. Ahí estaría. Vamos a trazar el vector, la flecha. Y ese sería el vector B. Vamos a bajar el tamaño un poco. Vamos a colocar vector B. Ahora, a partir de este punto, vamos a trazar lo que sería el vector A. El vector A sería ese de acá. Trazamos entonces el vector A. Me quedaría desde este punto, que sería el punto final, hasta, vean, prácticamente tenemos dos cuadros acá y tres hacia arriba. Dos cuadros acá y tres hacia arriba. Ahí estaría. Y vamos a trazar lo que sería ese vector. Vamos a alinear la regla para poder trazar el vector. Vamos a ir de esta manera, ahí estaría. Y ese sería entonces el vector A. Vamos a bajar un poco el tamaño. Vamos a poner acá vector A. Ahora, a partir de este punto, tendríamos que trazar lo que sería el vector U. Pero vean, tenemos menos U, significa que vamos a trazar el vector opuesto a este. ¿A qué nos referimos con esto? Si trazamos el vector exacto U, nos quedaría algo como eso. Vean, tenemos 2 y 2, vean, 2 y 2, vamos a trazar entonces, vamos a ocupar la regla. Tendríamos que alinearlo por acá, un poco más alineados, por ahí. Voy a trazar y prácticamente ese sería para nosotros lo que conocemos como el vector U. Pero aquí no tenemos más U, sino que sería menos U, entonces sería el vector opuesto a este, y el vector opuesto sería en sentido contrario, es decir, que se tendría que trazar desde este punto hasta acá. Entonces me quedaría, vean, ahí estaría en sentido contrario.
Es decir, si el vector acá va en este sentido, que sería ese de acá, en sentido contrario sería hacia arriba. Y ese sería para nosotros el vector menos u. Entonces, prácticamente lo que sucede cuando tenemos un signo negativo es que el vector cambia el sentido para dicho vector. Veamos entonces. Sería ese, podemos borrar ese nada más, no es necesario que lo hagan, solo se hizo a manera de demostración, pero no es necesario hacerlo. Vean. Y ahora que ya tenemos los tres vectores, tal y como nos pedían, vamos a unir lo que sería el punto inicial del primer vector, que sería ese de acá, con el punto final del último vector, que sería ese de ahí. Y al unirlo, lo vamos a hacer con una reglita, vamos a alinear esos dos puntos. Vamos a alinear esos dos puntos. Ahí estarían. Este sería el vector resultante. Y para nosotros el vector resultante tendría que ser el ejercicio que nos daban, ese de acá, que sería el vector b más el vector a menos el vector u. Es decir, este vector que tenemos acá de color celeste sería para nosotros todo este vector, ¿sí? Es decir, que esa operación se representa mediante el vector que tenemos acá. Y eso sería cómo resolver las operaciones de suma y resta con vectores gráficamente.